Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa Conexiones entre Tejiendo Culturas y Saberes. Yo soy Verónica Trujillo y me da mucho gusto acompañarles. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una emisión más. Mi nombre es Edwin Morón. De igual manera me da mucho gusto acompañarles. El día de hoy estaremos platicando acerca de un tema de salud con algunos egresados de la licenciatura en enfermería. Así es, Edwin, el día de hoy estaremos platicando acerca de la labor de pasantes de la licenciatura en enfermería con la teoría del cuidado transpersonal. Además estaremos escuchando las diferentes secciones tradicionales ya de Conexiones, dialogando sobre el buen vivir, el semanario de la Universidad Intercultural del Estado de México, origen, tránsito y destino, voces y visiones y alternativas del buen vivir. Quédense con nosotros, ya estamos iniciando. Najo Viejevi, Shimopanoltican, Chetani, Shimopanolti. Esto es Conexión. Entre Tejiendo Culturas y Saberes. Pues ya estamos de vuelta en Conexiones y como decíamos hace un momento vamos a estar platicando con algunos egresados de la licenciatura en enfermería de la Universidad Intercultural del Estado de México, quienes realizaron una tesis titulada Evaluación a pasantes de la licenciatura en enfermería durante el servicio social 2021-2022 con la teoría del cuidado transpersonal. Ellos nos estarán planteando un panorama acerca de esta perspectiva y acerca de esta forma de asumir el cuidado en la labor terapéutica. Esta condición es fundamental porque además, como ustedes saben, la perspectiva intercultural es una constante dentro de la formación de los estudiantes de la universidad y los licenciados en enfermería no son la excepción, Vero. Claro, así es, Edwin, y me parece también importante señalar al respecto que justamente la perspectiva del cuidado transpersonal viene a hacer completo sentido con esta relación de la interculturalidad o sus planteamientos, porque en sí misma la enfermería, como vista desde su aprendizaje y por supuesto también ya después en su ejecución, no solamente contempla dimensiones o aspectos tendientes al cuidado físico del paciente, sino que también hace referencia a ciertos aspectos emocionales y por supuesto aquellos derivados o que atienden al inconsciente. Entonces, pues vamos a escuchar justamente en voz de Lucero y de Luis Ángel su experiencia a partir de la aplicación de esta teoría del cuidado transpersonal en el servicio social que ellos mismos realizaron. Pero antes vamos a escuchar a Adriana Rodríguez y ya estamos de vuelta. Esto es Conexiones. Alternativas del buen vivir. Con Adriana Rodríguez. Alternativas es lo que buscamos cuando nos planteamos un cambio de rumbo. Es una palabra que nos invita a recorrer un camino de búsqueda hacia algo distinto. Alternativas. Hoy les invito a reflexionar sobre el significado de estos dos vocablos que juntos constituyen una vía para ir hacia un mundo distinto al que tenemos. Comencemos por la palabra alter, que puede tener muchas interpretaciones y sentidos. Alter se traduce como opuesto, diverso, contrario. También se refiere al otro, distinto o diferente. Alter en inglés se usa para hablar del cambio. Alteridad es un vocablo que trata del reconocimiento del otro, incluso llama a ponerse en su lugar, para ver o intentar ver el mundo desde el punto de vista del otro. Y así vamos hilando conceptos como la otredad, que es justamente ese reconocimiento de otra forma de ver y vivir la vida. Nativa, por su parte, nos remite al origen, al lugar natal donde se nace, a lo que es propio. Nativo también se refiere a la naturaleza de cada cosa, a lo que está conforme o se ajusta a cada lugar. Por ejemplo, los bosques nativos, la vegetación, los animales y, por supuesto, las comunidades nativas, originarias
y originales del territorio en el que nacieron, crecieron y se desarrollaron personal y colectivamente. Y lo nativo no solamente es un tema de nacimiento, sino de conocimiento, de pertenencia, de transmisión de los saberes que permiten reconocer el espacio que se habita, con todo lo que allí existe, con las posibilidades que ofrece, y también se trata de la experiencia escrita en la palabra hablada que relata lo vivido, recreando la historia como un referente para caminar su propio origen. Esa historia desconocida por el colonizador que acomodó el relato a su versión oficial, negando al otro para colonizar hasta el pensamiento. Alternativas es un llamado a ver y reconocer otros modos de vida acordes con los ritmos naturales de cada lugar, con sus particularidades y posibilidades. Es una invitación a descolonizar el pensamiento para recuperar el pensar como la guía para volver a la tierra, no como una muerte, por el contrario, volver para respirar la vida y recrear el mundo que están haciendo con iniciativas locales de colectivos que caminan hacia la restauración del orden natural de la vida. El buen vivir, los buenos vivires o convivires son alternativas que se refieren al cambio, a lo distinto, desde un planteamiento que evoca al otro y plantea su reconocimiento desde la diversidad. Alternativas, separada en dos palabras, nos permite hacer una pausa para respirar, para conectar con la inspiración y el silencio que crean la unión entre lo distinto, alter, y lo original, nativo, como una invitación para retornar al orden normal de la vida, al natural. Ese diferente a los ritmos productivos que nos alejan de lo natural, nativo, y que nos permite reconocer a otras formas de vida plena. Así, podemos mirar al pasado honrándolo, recuperando lo original y con el reconocimiento de lo otro, caminar hacia el buen vivir como el viejo nuevo paradigma que nos lleva a la vida que queremos vivir, con la posibilidad de integrar lo mejor de los mundos antiguos, el ancestral y el moderno, para dar a luz a la nueva humanidad que se está gestando en el planeta Tierra. Alternativas del buen vivir. Con Adriana Rodríguez. La licenciatura en Comunicación Intercultural articula el eje disciplinar con los demás ejes de la licenciatura a partir del proyecto integrador, con el que 5 materias se incorporan en un plan de ejecución dentro de distintas comunidades. Todas ellas se involucran para complementar el proyecto, que implica desde el reconocimiento de la comunidad, el propio espacio, así como algunas necesidades comunicativas de la misma, y generar de esta manera un plan para realizar diversas visitas a comunidad para así producir un producto o varios en su beneficio. Te invitamos a formar parte de nuestra comunidad universitaria. Inscríbete. Bien, pues como ya les adelantábamos, hoy estamos platicando acerca de la labor de pasantes de la licenciatura en enfermería con la teoría del cuidado transpersonal. Para esto nos acompaña ya el día de hoy Lucero Moreno Cruz y Luis Ángel González Bolaños, quienes son egresados de esta licenciatura. Bien, pues bienvenidos Lucero y Luis Ángel a este programa de Conexiones. Platíquenos en qué consiste el cuidado transpersonal y cuáles son sus dimensiones de aplicación. Bueno, pues vamos a decir que el cuidado transpersonal es un cuidado originado o generado por la doctora Jean Watson, y este se entiende como que es el compromiso moral, social, personal, sin perder de vista la parte espiritual, tanto del profesional de enfermería como del paciente, para así preservar la humanidad. Por esta razón, el cuidado humano se le llama igual cuidado humano. ¿Por qué? Porque esta teoría es considerada una teoría humanista.
Entonces, bueno, este cuidado implica valores, deseo, compromiso de cuidar, conocimiento, acciones de cuidar y las consecuencias. Bueno, pues las dimensiones a las que nos invita esta teoría a profundizar un poquito más y que además nos ayuda a visualizarnos, a no perdernos de vista, pues es la espiritualidad y la cultura. Estas dos dimensiones muchas ocasiones están un poquito olvidadas de nuestra parte. Nos olvidamos de la parte espiritual de las personas y también de la parte cultural de todas estas personas. Muchas gracias por estas reflexiones, Lucero y Luis Ángel. Me parece también considerable señalar que esta dimensión transpersonal, además ya de lo que nos comentan, tiene una implicación directa con las relaciones interpersonales, con la familia, decíamos hace unos minutos, y también con la comunidad. De ahí el sentido y la relación o la aplicación también del sentido intercultural. Vamos a un pequeño corte y regresamos. Esto es Conexiones. Voces de la Alteridad, por Atahualpa Oviedo. El buen vivir tiene como referente o como origen o como base a los principios y fundamentalmente a la experiencia de los pueblos originarios o pueblos primeros que se asentaron en América o en Abya Yala. Estos pueblos, por lo menos en un periodo de 10.000 años, fueron construyendo un sistema de vida que funcionaba en simetría o en concordancia con la realidad de este continente. Y en ese proceso fueron generando todo un sistema de vida que logró niveles interesantes e importantes como ha sido el caso de los mayas y de los aztecas y de los incas, que lograron niveles en los cuales, si bien no eran perfectos y podían tener deficiencias, las crónicas hablan de pueblos, de culturas con un alto nivel de vida, en el sentido de que tuvieron una forma de organización y de distribución y redistribución de los bienes o de todo lo que es necesario para una vida humana, en la cual las diferencias fueron pequeñas, es decir, no es que fueron como el caso de en otros continentes en donde se habían generado altos niveles de desigualdad. En las crónicas casi la mayoría no hace referencia a que ha encontrado miseria, incluso podríamos decir pobreza. Es decir, había un sentido de comunión, de solidaridad, de apoyo, no ese sentido de acaparamiento, de insolidaridad o de una forma de concentración de la riqueza en pocas manos, en ciertos grupos, pudiendo así haber ciertas diferencias sociales, castas, pero jamás clases sociales. Y peor que se ha llegado a generar lo que se llama la propiedad privada, que es el germen para un sistema de dominación, un sistema de explotación y que son los embriones que en el caso de el Asia, donde surgió por primera vez en la antigua Sumeria, donde surgen por primera vez las expresiones monárquicas y que va a generar el esclavismo y van a generar todo un sistema estratificado y como consecuencia pues una disolución de esas sociedades también milenarias antiquísimas que fueron en esencia también comunitarias, es decir, que guardaban un sentido de propiedad comunitaria. Entonces, esa es la base, el fundamento que establece un tipo de sociedad, es decir, la relación de propiedad o de relación con las cosas naturales y materiales de la vida. Y en el caso de América jamás desapareció el sentido de propiedad comunitaria. Ningún cronista habla de que aquí haya habido propiedad privada. Todo lo contrario de lo que ya sucedió en el Asia y posteriormente en Europa,
que también desapareció la comunidad comunitaria o propiedad comunitaria que había existido por miles de años en todo el planeta. Es decir, estamos hablando de apenas 5.000, 6.000 años en donde surge la propiedad privada que va a desestructurar y va a generar toda una división social, un aceleramiento de las desigualdades y como consecuencia llevar a este proceso que ha llegado actualmente al clímax después de 5.000 años en nuestra época, en donde hemos llegado a la cúspide, a la cima de ese nivel de división, de separación, de deformación, de desigualdad, de conflictos, de guerras, etc. Entonces, en este sentido, desde la visión de una relación comunitaria, tomando como sentido a la propiedad como una forma de coparticipación, es que se concibe al buen vivir y por ende la salida alternativa ante todos los regímenes basados en la propiedad privada. Voces de la Alteridad, por Atahualpa Oviedo. La licenciatura en Enfermería de la UIEM cuenta con el reconocimiento de CIES, así como la opinión técnico-académica de CIFRUS. Se perfila como líder en innovación y calidad académica generadora de recursos humanos en favor del cuidado integral de la salud. Mediante esto, logra competencias de docencia, administración, investigación y asistencial en egresados en un periodo de 10 semestres. En el 9º y 10º se realiza el servicio social. Su mapa curricular se constituye por 4 ejes de formación: disciplinar, sociocultural, lengua y cultura y vinculación con la comunidad. Los estudiantes pueden ser acreedores a becas, intercambios académicos, ingreso al programa de educación dual, servicio social, experiencias profesionales en campo clínico, asesoría para el ejercicio libre de la profesión y procesos dinámicos de titulación. Te invitamos a formar parte de nuestra comunidad universitaria. ¡Inscríbete! Escríbenos conexiones.ci@uiem.edu.mx. Continuamos. Pónganse en contacto con Conexiones al teléfono 712-123-5963. Continuamos. Uno de los objetivos de la licenciatura en Lengua y Cultura es la revitalización y fortalecimiento de las lenguas y culturas originarias. Por tal motivo, anualmente se realizan distintas actividades académicas y culturales, como la celebración del Día Internacional de la Lengua Materna, coloquios de investigación, concurso de deletreo, celebración del Día Internacional de los Pueblos Originarios, el Foro de Sabios, ofrenda de Día de Muertos, entre otras actividades. Todo ello para fortalecer la convivencia y generación del diálogo intercultural, establecer relaciones horizontales, universidad-comunidad y con ello trabajar sobre el apoyo mutuo. Te invitamos a formar parte de nuestra comunidad universitaria. ¡Inscríbete! Voces y visiones. Bienvenidos una vez más a su cápsula Voces y Visiones. Hoy hablaremos sobre la fabulosa gastronomía de nuestro México y en específico hablaremos sobre los tamales. La palabra tamal proviene del náhuatl tamali, que significa envuelto. Como ustedes saben, los tamales son tan comunes en varios lugares del centro del país, que los encontramos casi en cualquier esquina, ya sea en un horario matutino o nocturno. Su elaboración lleva procesos largos, los cuales inician con el cuidado de la elección de los productos utilizados, la preparación del contenido de estos y la preparación de las salsas para posteriormente seguir con otros elementos que componen este platillo, como la masa. Los tamales se cocen en vaporeras que pueden llegar a esperar al menos 5 horas para terminar su cocción y llegar a los puestos donde serán vendidos y consumidos.
Tras este delicioso platillo se encuentran varias horas de trabajo que a veces no reconocemos o valoramos, ¿verdad? En nuestro país contamos con una amplia diversidad de tamales que van desde los de dulce como guayaba, piña, anís o elote, los canarios, los de sal, que sirven para acompañar a otro platillo, pasando por los rojos, los verdes, los de rajas, los de mole y llegando a los más modernos como los de Nutella, gansito, vegetarianos, de choriqueso, de pastor, de cochinita pibil, entre muchos otros. Pero si quieren conocer más, los invitamos a que no se pierdan el video El Otro Pueblo, el de la venta de tamales, el cual pueden encontrarlo en YouTube. La información de esta cápsula fue obtenida de Azteca Noticias. Esto fue todo por el día de hoy. Los dejamos con Los Tamales, que es interpretada por Denise Cruz, y no lo olvides, lo escuchaste en Voces y Visiones. Hasta la próxima. Escuchaste Voces y Visiones. Muchas gracias por seguir en Conexiones. Estamos platicando acerca del cuidado transpersonal en la labor de la enfermería con Lucero Moreno Cruz y Luis Ángel González Bolaños, estudiantes egresados de la licenciatura en enfermería de la Universidad Intercultural del Estado de México. Ya nos platicaban hace un momento, Lucero, Luis Ángel, sobre el cuidado transpersonal y sus orígenes. Pero platíquenos ahora cómo enfrentaron los prestadores de servicio social, sus compañeros e incluso ustedes, este tipo de cuidado en el trato con los pacientes. ¿Qué retos implica? En realidad, el reto no fue con los pacientes. Más bien fue enfrentarnos al personal del área de la salud, ya que no está acostumbrado a ver al paciente, más bien está acostumbrado a ver al paciente como una patología o como un número de cama, mientras que nuestro enfoque se basa en tratar al paciente como un ser humano, con nombre, con creencias y sentimientos, y que está pasando por un proceso difícil en el cual nuestra función es hacer que su estancia y su enfermedad sea un proceso más llevadero. Una forma de mostrarle al personal y a
los pacientes nuestro enfoque era a través de las terapias complementarias, como son la medicina tradicional mexicana y la medicina tradicional china. Las terapias que aplicábamos con los pacientes y con el personal del área de la salud era el masaje, la digitopresión y la auriculoterapia. Esto con la finalidad de, pues, demostrarle al personal de enfermería e incluso uno que otro médico, que nuestras terapias pues sí funcionan y que tienen pues una razón de ser. No siempre es con medicamento o con tratamientos alópatas. También se pueden tratar a través de los masajes, de la acupuntura, pero pues como no utilizábamos agujas dentro del área hospitalaria, aplicábamos una terapia que se llama digitopresión y también poníamos auriculoterapia. En el mismo sentido, platíquenos también cuáles son las principales propuestas que hallaron desde el cuidado transpersonal para afrontar aquellos retos que supone el servicio social de pasantes de la licenciatura en enfermería. Bueno, pues como hubo varias propuestas, pero ahorita voy a como a decir las dos principales que obtuvimos o que se visualizaron en nuestro trabajo de investigación. Y una de ellas pues es la que podemos decir que es el estar siempre presentes, tanto física, psicológica, culturalmente, espiritualmente. Y pues esto nos va a llevar a generar un cambio significativo en el estado de salud de nuestro paciente. Bueno, esta propuesta pues sí la visualizamos muchísimo y nos dimos cuenta que realmente pues en muchas ocasiones el personal de enfermería pues con la carga tan pesada que es estar cuidando a varios pacientes, pues muchas veces solamente está físicamente presente con los pacientes, porque pues ya mentalmente anda pensando en otros pacientes, en sus pendientes, en otras cosas, y pues no está al 100%, ¿no? Porque pues toda la carga que tiene, pero pues eso no implica el que no estemos presentes con ellos, ¿no? Por eso nos invita a esta teoría a estar siempre presentes al 100%. Y otra propuesta que igual encontramos, igual que se nos hizo la verdad muy completa, pues es la práctica de la amabilidad amorosa y de la ecuanimidad dentro del contexto del cuidado. Muchas veces nos perdemos de esta parte amable, olvidamos la empatía que siempre debemos de tener en el área de enfermería. Y pues esta teoría nos incita a siempre ser empáticos, a siempre ser amables, a siempre a tratar a los pacientes de una manera amorosa, ¿no? Siempre visualizando al paciente como no un paciente, sino como un hermano, un primo, un papá, una mamá, un hijo. Esta teoría pues es una teoría muy humana. Es una teoría que sinceramente hace falta que se lleve a cabo en todas las áreas de enfermería, llámese un primero, segundo, tercer nivel de atención, y pues está muy completa, la verdad, es muy humana, muy bonita. Pues bien, sin lugar a dudas, el énfasis en el cuidado de los pacientes desde una perspectiva humanista o desde esta perspectiva que se denomina transpersonal resulta y deviene de buena forma en la salud de este paciente o en la capacidad incluso de recuperación, de mejoría que pueden manifestar. El cuidado de la salud no ha de pasar precisamente, como ya señalaban, por la condición exclusivamente médica o la condición científica, sino fundamentalmente también por la condición de factores emotivos como la simpatía, como la empatía, que permiten también y que pueden potencializar la capacidad de recuperación de los pacientes que se encuentran convaleciendo a propósito de alguna enfermedad. Seguimos dialogando sobre este tema, quédense con nosotros, esto es Conexiones. Origen, tránsito y destino. Por Joel Pedraza. Muchas gracias de nuevo por el espacio
Y bueno, siguiendo con esta dinámica de estar hablando sobre el comportamiento poblacional y migratorio de los estados en México, en esta ocasión trataré de llevar de la mano dos estados, el estado de Guerrero y el de Hidalgo, que presentan hasta cierto punto un comportamiento similar en cuanto a indicadores, pero hay uno específico que es el saldo neto migratorio, en el cual cambia un poco en los indicadores y eso ayuda a comprender las fases históricas en las que se encuentran ambos estados en comparación a su relación migratoria internacional, sobre todo, ¿no? Vamos a darnos cuenta que Hidalgo, al igual que Querétaro, que ya lo mencioné en su momento, tiene un crecimiento poblacional relativamente fuerte y eso está directamente vinculado a la intención de generar unas vías de comunicación en ese corredor, el norte de la Ciudad de México, el norte del Estado de México, Oriente, Hidalgo, Querétaro, San Luis Potosí y Monterrey, ¿no? No en vano, el aeropuerto Felipe Ángeles está situado en esa región. Un poco hablando ya en números, podemos decir que Guerrero tiene una población no migrante o población que vivía ahí 5 años antes, que es la medida que maneja el INEGI como para ubicar movilidad, es del 97.7%, e Hidalgo tiene un porcentaje del 96.2%, es decir, una diferencia de 1.5%, que en términos numéricos estamos hablando de poco más de 1 millón de personas, pero eso es proporcional, obviamente, a la población de cada uno de los estados. Otro dato interesante, y es donde me gustaría profundizar más, es en el saldo neto migratorio de la población tanto de Guerrero como de Hidalgo, en el cual en el 2018 Guerrero presenta un saldo neto migratorio del menos 2.8%. ¿Qué implica tener un saldo neto migratorio negativo? Que la gente de nueva cuenta se mueve menos de lo que se van, ¿no? Entonces, tienen más gente o la gente se mueve menos de lo que reciben. Y en el caso específico de Hidalgo, tiene un saldo migratorio positivo del 0.4%, que si bien es incipiente, está empezando a marcarse una pauta y una tendencia en toda la región, como los estados que les mencionaba, Puebla, Querétaro, el mismo Hidalgo, San Luis Potosí. Guerrero tiene una historia migratoria antigua, similar un poco a la de Guanajuato, también de más de 150 años. Sin embargo, Guerrero no necesariamente migró en un inicio a Estados Unidos, sino que migró principalmente a otros estados como lo es la Ciudad de México o el Estado de México y Baja California. Sin embargo, Hidalgo comenzó una migración más tardía de manera internacional, no datará de más de 30 años, me atrevo a pensar, 40 años, en las últimas fases de la migración México-Estados Unidos, y se asentaron en otros lugares no tradicionales, como lo fueron en este caso migrantes de Guanajuato, de Zacatecas, sino ellos migraron directamente a centros urbanos, ¿no? Como lo es Nueva York y toda la zona de Nueva Jersey. Eso implica que la población no solamente migra de país, sino también migra de modo de producción, es decir, ya no se dedican a la agricultura como tradicionalmente se piensa, sino que también trabajan en otras áreas como en los servicios y turismo y otros sectores de producción, el segundo o tercer sector de producción. Entonces, en ese sentido, la inversión de retorno varía. Por eso, en algunos casos, como lo es Guerrero, sí hay una inversión de regreso, pero en el caso de Hidalgo no necesariamente, porque no se piensa regresar a corto plazo. Todavía no comienzan las inversiones de retorno en Hidalgo. Si bien Hidalgo es una población con su población migrante muy activa y tiene una serie de trabajos sobre clubes de migrantes muy importantes, han logrado vincular un desarrollo paralelo en la zona de origen y en la zona de destino. No así Guerrero, que viajan por fases y logran primero hacer un desarrollo económico en el lugar de destino para asentarse, establecerse y de ahí pues comenzar a desarrollar el origen. Pero en ese trayecto normalmente se hacen muchas rupturas de comunicación en las cuales no necesariamente se logra la consolidación del desarrollo en el origen. Entonces, tenemos, por ejemplo, a grandes rasgos, una población que está creciendo de manera no muy incipiente, sino muy en bloque con toda la región del corredor que se está armando en la zona
de Hidalgo y Puebla y San Luis Potosí, Querétaro, y por otro lado, una zona que ya pasó esa fase y que ahora se encuentra en otra fase. No hay que olvidar también la cuestión de la movilidad o de la imposibilidad de la movilidad en Guerrero por el crimen organizado. Eso también es una realidad, ¿no? No hay gente que no se puede mover porque no tiene ningún tipo de posibilidad, tanto de seguridad como de económica. Entonces, eso hace que el comportamiento poblacional se modifique. Aún hay pocos trabajos que estén abordando de manera específica la movilidad o la inmovilidad por crimen organizado, pero bueno, es un tema que se deberá tratar en su momento. Si nos damos cuenta, tenemos dos tiempos migratorios diferentes, Guerrero ya en uno de avanzada, Hidalgo en uno relativamente reciente, pero en el caso de Hidalgo, debido a la cercanía con el centro, también un crecimiento económico que fomenta el crecimiento del lugar, tanto poblacional como económicamente. Bueno, sería todo de mi parte. Muchas gracias, Edwin. Muchas gracias, Vero. Nos escuchamos la próxima semana con otra emisión. Muchas gracias. Origen, tránsito y destino. Por Joel Pedraza. La Universidad Intercultural del Estado de México cuenta con un programa de posgrado titulado Maestría en Interculturalidad para la Paz y los Conflictos Escolares. Este programa nace en 2021, con la finalidad de coadyuvar a la problemática de la violencia escolar que se vive en ambientes educativos. Dicho programa se divide en 4 semestres, con una modalidad escolarizada. Uno de sus propósitos es analizar distintas problemáticas vinculadas a los ambientes escolares y lingüísticos. De este modo se pretende contribuir a la resolución de conflictos y promover una cultura para la paz. Sus ejes formativos contemplan las teorías de la violencia, educación para la paz, perspectiva de género y derechos humanos, así como la diversidad étnica en interculturalidad. De igual manera, se abordan distintas metodologías que pueden ser aplicadas en ambientes de educación intercultural, el diseño y gestión de proyectos de investigación, así como la investigación cuantitativa y cualitativa orientadas al análisis de las violencias escolares. Otras herramientas promueven la investigación, acción intercultural, la orientación a modelos de investigación de educación intercultural, mientras que en el eje pedagógico se discuten temas sobre la diversidad intercultural y el pensamiento crítico latinoamericano. Te invitamos a formar parte de nuestra comunidad universitaria. ¡Inscríbete! Escríbenos conexiones.ci@uyem.edu.mx. Continuamos. Pónganse en contacto con Conexiones al teléfono 712-123-5963. Continuamos. Dentro de las actividades desarrolladas por la licenciatura en Arte y Diseño se encuentran las iniciativas de exposiciones colectivas, tales como la titulada Naturaleza Textil, integrada por 2 componentes. El primero, que presentó 15 piezas de paisajes elaboradas por un profesor de esta licenciatura, realizadas con una técnica llamada punta de plata, dibujar con plata y pinturas de paisajes de la naturaleza de varios lugares. Y el segundo, que mostró la obra de 10 estudiantes y una profesora con temáticas personales, mediante el uso de materias primas naturales. Esta muestra se presentó en el Centro Regional de Cultura de Atlacomulco. Te invitamos a formar parte de nuestra comunidad universitaria. ¡Inscríbete! Dialogando sobre el buen vivir. Con Hugo Puerto. Bienvenidos a una cápsula más de Dialogando sobre el buen vivir. En nuestra cápsula anterior escuchamos al mayor Rosendo Agüe Coello del pueblo ticuna del Amazonas, quien nos compartió sus vivencias en relación con el buen vivir. En nuestra cápsula de hoy, el mayor Rosendo nos compartirá más sobre la importancia de la estructura organizacional indígena dentro del buen vivir. Los pueblos indígenas también, para lograr el buen vivir, requiere una estructura organizacional de su forma de vivir, de sus procesos propios de tomar sus decisiones, lo que llamamos autodeterminación, lo que llamamos el tema de la autonomía,
debe tener un gobierno propio como estructura de gobierno propio que dirija, que oriente la proyección de ese pueblo indígena para que pueda pervivir. Entonces hay esa estructura tan importante que hoy en la realidad para los pueblos indígenas es el relacionamiento con el otro. ¿Quién es ese otro? El mundo no indígena y todas las organizaciones sociales, populares, académicas, políticas que puedan, o partidos políticos que existen en esos territorios. ¿Cómo se enlaza? ¿Cómo se coordina para tratar de que entre los apoyos que se puedan concretar a partir de la coordinación de ese gobierno propio de los pueblos indígenas, se pueden lograr muchas cosas de lo que he manifestado anteriormente? Y teniendo ese gobierno propio, entonces vamos a encontrar también un tema tan importante que hoy se habla, hoy se enseña, hoy se practica o se venía practicando desde el nacimiento de cada uno de los pueblos indígenas, el tema de la justicia propia, la jurisdicción especial de los pueblos indígenas, que hoy por lo menos en Colombia pues se estableció como política pública, pero además dentro de nuestra constitución política del 91, de reconocer que los pueblos indígenas tenemos la garantía de desarrollar desde nuestros propios usos y costumbres el tema de la jurisdicción especial indígena. Entonces, eso se coordina y ampliamente se desarrolla a partir de ese gobierno propio que tienen los pueblos indígenas, en este caso en Colombia. Además de eso, se debe tener mínimamente el acceso a una educación propia, a una educación convencional, a que el Estado garantice ese derecho de que la comunidad tenga ese servicio, ese derecho a aprender, ¿sí? A formarse desde lo propio, pero también a aprender de lo que hoy en la modernidad, en la globalización se habla del tema de la interculturalidad. Entonces también se debe garantizar y se debe tener para obtener un buen vivir el tema de la salud, que el Estado donde esté ubicado el pueblo, la comunidad, la familia o ese ser humano, se le garantice mínimamente el acceso a la buena salud. Y ese acceso a la buena salud, en caso de Colombia, pues el acceso a una salud propia, a esos conocimientos, a esos saberes, a esas prácticas milenarias que hemos venido desarrollando miles de años los pueblos indígenas, de tener un propio sistema de salud y que eso se garantice así como lo practicamos, así como lo valoramos nosotros los pueblos indígenas, que el Estado entre a valorar y a reconocer esa ciencia de los pueblos indígenas que aporta a que la familia, a que la comunidad tenga buena salud. Amigos y amigas quienes van a escuchar estos audios, lo que acabo de manifestar anteriormente, pues eso es un poco lo que desde el concepto propio como pueblos indígenas, el buen vivir. Espero que le haya gustado, espero de que ustedes les sirva de algo como orientación para lo que ustedes necesiten, de querer conocer de los conocimientos, los saberes de mucha otra gente en este planeta, en caso específico de los pueblos indígenas. Agradecemos una vez más la presencia del mayor Rosendo y por compartir con nosotros su conocimiento sobre el buen vivir. Hasta la próxima. Dialogando sobre el buen vivir. Con Hugo Puerto. Muchas gracias por continuar en Conexiones. Seguimos dialogando con Lucero Moreno Cruz y Luis Ángel González Bolaños, los dos egresados de la licenciatura en Enfermería en la Universidad Intercultural del Estado de México. Lucero y Luis Ángel
trabajaron en un proyecto de titulación denominado Evaluación a pasantes de la licenciatura en enfermería durante el servicio social 2021-2022 con la teoría del cuidado transpersonal. En ese sentido, Lucero, Luis Ángel, compártanos por favor qué herramientas metodológicas y reflexivas ofrece la interculturalidad para el abordaje de este tema. De primera instancia podemos hablar de interculturalidad como una manera de dialogar e intercambiar conocimiento de manera horizontal, en el que nadie es inferior ni superior. Lo que la licenciatura en enfermería con un enfoque intercultural pretende dar y enseñar al estudiante es ver a la salud, a la enfermedad e incluso a la muerte desde diferentes perspectivas, considerando y teniendo en cuenta como principal la del usuario, claro. ¿A qué nos referimos con esto? Es que todos concebimos la vida de manera diferente. Y en el área de la salud, pues es lo mismo. En la salud todos consideramos o tenemos diferentes conceptos de lo que es incluso la muerte o una simple enfermedad. Por lo que siendo intercultural y dentro de nuestra formación en una universidad así, debemos de ver como las creencias, la cultura de las personas para poder tratarla, para poder darle un seguimiento, tratamiento, o por lo cual está acudiendo nuestro paciente hacia nosotros. ¿A qué nos referimos con esto? Es que desde simples patologías o enfermedades de afiliación cultural, cosas que los médicos no dimensionan, un médico general no dimensiona y ellos creen que eso no existe o que eso no, pues la persona o el paciente se lo está inventando o no creen que pase. Pero siempre debemos de tener en cuenta la concepción de nuestro paciente, qué es lo que él cree y para así poder tratarlo. Dentro de nuestro resultado y conclusión de nuestra investigación, llegamos que la licenciatura en enfermería que imparte la Universidad Intercultural presenta un enfoque demasiado humanista de acuerdo al cuidado transpersonal. Muchas gracias, Ángel, muchas gracias, Lucero, por esta explicación. Y claro que pensar en la dinámica transpersonal y, bueno, las implicaciones que tiene para llevarse a cabo en el cuidado de pacientes, no solamente nos hace pensar, nos hace reflexionar sobre las dimensiones, por supuesto, decíamos al inicio, físicas y emocionales del paciente, sino también en aquellas condiciones espirituales y, por ende, aquellas que se relacionan con aspectos culturales. Cabe en ese sentido señalar que la dimensión espiritual tiene un componente de relación importante desde la cultura. Desde ahí se gestan creencias, se gestan también ideas sobre la vida, sobre la muerte, sobre la trascendencia. Y en ese sentido los cuidados paliativos o los cuidados en términos, digamos, de administración de algunos medicamentos o de algunas terapias físicas, pues tendrán también importantes relaciones y anudaciones con esta dimensión espiritual. De ahí la importancia de pensar estos temas desde el servicio social, es decir, desde la formación profesional de los estudiantes y por supuesto que tendrán una incidencia en el ámbito ya laboral. Muchas gracias, Lucero, Ángel, por estar en Conexiones. Les agradecemos su tiempo, su paciencia aquí en la reflexión de estos temas y esperamos platicar con ustedes en una siguiente ocasión. Muchísimas gracias, que estén muy bien y esperemos volvernos a escuchar y pues que se la pasen muy bien. Gracias. Vamos a escuchar la siguiente cápsula que tenemos preparada para ustedes y en un momento regresamos. Reglamento de ingreso, promoción y permanencia de los estudiantes de la Universidad Intercultural del Estado de México. Artículo 27. Todo lo relativo a la inscripción deberá de ser tratado personalmente por los interesados, salvo casos excepcionales, debidamente justificados que podrán ser tratados por sus padres o tutores.
Los documentos de carácter personal deberán ser firmados por el estudiante durante la primera semana del ciclo escolar. Artículo 28. Se entenderá que los interesados renuncian a su inscripción en los casos siguientes: cuando no se presenten en los plazos establecidos, cuando les falte documentación, cuando iniciando su trámite no lo concluyan. En ese caso, la universidad no hará ninguna devolución de los pagos que hubieran afectado durante el proceso de admisión. En ese caso, la universidad no hará ninguna devolución de los pagos que hubieran efectuado durante el proceso de admisión. Artículo 29. Ningún estudiante de nuevo ingreso, reinscrito, reingreso o recursador podrá asistir a clases sin antes haber cubierto los trámites y requisitos correspondientes en su caso. La única forma de acreditarlo será mediante la exhibición de los comprobantes oficiales que para el caso le extenderá la universidad. Artículo 30. Para inscribirse en la universidad, el estudiante deberá satisfacer los siguientes requisitos: exhibir el original de la boleta de calificaciones que se requiera como antecedente para ingresar al semestre respectivo, estar dentro del término establecido para la conclusión de la carrera u otros servicios académicos. El alumno que por haber reprobado una asignatura recicle una materia de semestres anteriores deberá tomar en cuenta las asignaturas establecidas en el plan curricular de cada licenciatura, considerando que no se puede cursar la asignatura consecuente de la laceración, sino que haya aprobado la asignatura previa. Para la inscripción, el estudiante debe considerar si es regular o irregular. Se entenderá por el estudiante irregular aquel que haya reprobado una o hasta 3 asignaturas obligatorias en primera oportunidad. Artículo 31. Causará baja definitiva el alumno que no apruebe una asignatura al concluir las evaluaciones dentro del recursamiento. Artículo 32. El estudiante que haya causado baja definitiva por decisión propia o por sanción que imponga la universidad, conforme al presente reglamento, en caso de que se solicite reingreso, el Consejo Académico evaluará la posibilidad de aceptar su reinscripción a la universidad. Reglamento de ingreso, promoción y permanencia de los estudiantes de la Universidad Intercultural del Estado de México. Semanario de la Universidad Intercultural del Estado de México. Te invitamos a que participes en las ceremonias de Temazcal, organizadas por la Licenciatura en Comunicación Intercultural, todos los jueves de 16 a 18 horas. Date la oportunidad de conocer una forma ceremonial de contribuir a la salud holística de nuestra existencia y nuestro estar en el mundo. Te esperamos. Semanario de la Universidad Intercultural del Estado de México. Pues como hemos escuchado a lo largo de esta emisión, el cuidado del enfermo, el cuidado del paciente, el proceso de recuperación del mismo pasa por toda una serie de elementos complejos o que complejizan su circunstancia allende la condición médica. Es decir, no se trata solamente de administrar los medicamentos, las dosis correctas, no se trata solo de ofrecer al paciente un ambiente aséptico dentro de instalaciones idóneas, sino también se trata fundamentalmente de la condición de acompañamiento que solo el trabajo humano, el trabajo cuerpo a cuerpo, el trabajo de sentir a sentir hace posible, y que la perspectiva transpersonal es una de las que aborda esta condición y esta complejidad, ¿verdad? Claro, y fíjate, Edwin, que en este sentido creo que es importante señalar cómo la enfermería presenta una potencia sumamente importante y trascendente también para la vida y la sociedad,
porque más allá de pensar en una serie de mecanismos o de fórmulas establecidas en el ejercicio de terapias o en el ejercicio de la atención al paciente, justamente es desde la interacción, del trato, del contacto humano, que mucho podemos mejorar en el sentido de la salud del paciente. El cómo hablarle, el cómo tratarle, el explicarle también los padecimientos por los que está transitando, tiene que ver con una dimensión de simpatía, pero también de comprensión del contexto cultural de donde viene no solo la familia, sino también, por supuesto, el paciente. Y cómo desde el fundamento de la enfermería se puede entonces dialogar, se le puede entonces explicar al paciente los mecanismos que habrá que llevar a cabo para su mejoría. Desde ahí, la interculturalidad me parece que también puede lograr bastantes beneficios, no solamente aplicando el uso de la lengua originaria, sino, como ya decía, pues también la comprensión del contexto cultural, el acercamiento de horizontes también de sentido para la explicación de estas terapias. Claro, y es que el acompañamiento en el sentido de el padecer pasa también por, como decías, la comprensión del paciente y la comprensión del entorno familiar que le acompaña también al paciente. Muchas veces en el trato a los enfermos en los hospitales se gesta, se juega la sensibilidad de la familia que lo acompaña y que padece junto con él aquellos procesos patológicos para los que ha buscado estar en los hospitales y recuperarse. En ese sentido, la sensibilidad, la amabilidad, el trato, la humanidad con la que se pueden relacionar los trabajadores de la salud con los pacientes pasa también a un papel preponderante. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado en esta emisión. Nos ha dado mucho gusto compartir este tema con todos ustedes y agradecemos al equipo de producción de la Universidad Intercultural del Estado de México. Agradecemos el apoyo del maestro Daniel Vallejo Garduño, de Ciro González en la edición del programa y a todo el equipo de servicio social que se encarga de la producción, de la locución y de la edición de Conexiones. Yo soy Edwin Morón, Tlazocamati, Huelmiac Pampatica, Quitotlactol, Tic Itasque Teipa. Muchas gracias, yo soy Verónica Trujillo, esperamos escucharnos pronto. Hasta la próxima. Najo Viejevi, Shimopanoltican, Chetani, Shimopanolti. Esto es Conexión. Entretejiendo culturas y saberes.